Muy bien, pues buenos días a todos, hermanos, hermanas, amigos también que nos visitáis. Es un placer de nuevo compartir la palabra con vosotros y, como decía Gustavo, estamos en medio de una serie de predicaciones que tiene por título eso, una comunidad centrada en el Evangelio. Y lo que estamos viendo es cómo el Evangelio nos moldea como comunidad, ¿no? Así que ahora estamos viendo esta segunda parte de la serie que consiste en ver algunos de los frutos que produce el Evangelio en medio de la comunidad. Hemos visto la humildad, por ejemplo, hemos visto esa serie de frutos. Hoy estamos con otro de los frutos que es uno de los frutos que es más especial, yo creo, que es la gracia. Y digo que es especial porque el Evangelio es radicalmente diferente a cualquier otra religión. Cualquier otra religión consiste en tú tienes que hacer algo para ganarte, pues ya sea al cielo o cualquier otra cosa, una reencarnación mejor. Pero el Evangelio es radicalmente diferente, es Dios quien lo hace. Así que es algo de lo que nos jactamos, ¿no? En la cruz de Cristo es nuestra gloria, ¿no? La salvación es por gracia. Así que es algo característico del Evangelio, es algo que está en el corazón del Evangelio. Y cuando miramos a nuestro alrededor, sí que podemos ver ciertas pinceladas de lo que es quizás la humildad, como hemos estado viendo, la honestidad a nuestro alrededor, aunque como hemos estado pues meditando en la palabra, nadie puede llegar a practicar una vida honesta, una vida humilde o cualquier otra, a no ser que sea transformado por el Evangelio, la obra de Dios. Pero sí que puedes ver pues, ciertas cosas, ¿no? Ahora es mucho más difícil ver gracia a nuestro alrededor. Hacer bien amando a aquellos que son tus enemigos, a aquellos que te hacen daño. Eso es algo diferente y característico del cristianismo. Y creo que tenemos que reconocer que cuando alguien nos hace daño, a nosotros o a alguien de nuestra familia, a nuestra comunidad, lo que sale en nuestro interior es una sed de justicia, ¿no? Ojo por ojo y diente por diente. Eso es lo justo. Si alguien me hace daño, lo justo es que esa persona pague por lo que ha hecho. Es interesante que cuando Dios establece en la ley este mandamiento, ojo por ojo y diente por diente, lo establece para dar limitaciones a la venganza. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos es que pague por lo que ha hecho, igual que nosotros, pero un poquito más. Que le haga daño, ¿no? Como un castigo plus, ¿no? Y lo que dice Dios es no, lo justo es ojo por ojo y diente por diente. Y es más, ese mandamiento eso se te llevaba a cabo a través de los jueces, de la comunidad, no es algo que tú pudieras tomar tu justicia por tu propia cuenta, ¿no? Pero cuando alguien nos hace daño se despierta esa sed de justicia, ¿no? Y es interesante que a nuestro alrededor vemos muchísimas injusticias, ¿no? Y nos afectan en mayor o menor medida, algunas que no nos afectan en nada, otras quizás que nos afectan más, pero cuando te duele realmente es cuando te afecta a ti, ¿no? Y parece que la única cosa que te pueda dar paz es eso, que la otra persona pague por lo que ha hecho de alguna manera, ya sea pues cortando nuestra relación con esa persona, estableciendo muchos límites sin querer reconciliarnos, o haciéndole daño incluso, o hablando de lo que ha hecho a otros hermanos. Es que mira, esto no puede ser, ¿no? Y de alguna manera está pagando, o lo hacemos pagar por lo que ha hecho porque es justo. Eso es lo que hay en nuestro interior, eso es lo que se despierta en nuestro corazón, ¿no? Hay un deseo de saciar esa sed de justicia. Y esa es la reacción primera que tenemos como seres humanos. Hay una frase de un predicador que decía, hablando de precisamente este versículo de ojo por ojo, diente por diente, que en el cristianismo las acciones son importantes, pero la reacción es casi más importante. Uno puede estar lleno de buenas acciones, ¿no? Podemos tener ministerios de misericordia, dar a los pobres, ministerios pues, en la predicación, estar implicados en la iglesia, tener un calendario lleno de actividades para el Señor, para la iglesia. Pero eso no puede decir nada de ti realmente. Los fariseos estaban llenos de obras, ¿no? Ahora, la reacción dice mucho más. ¿Por qué? Porque cuando tú reaccionas ante algo, tu corazón está expuesto. Es mucho más difícil controlar tu reacción, ¿no? Sale. Está como que tu corazón está desnudo. Así que muchas veces dice mucho más de ti tu reacción que tus acciones, tus buenas obras, ¿no? Y lo que es interesante es ver y examinar cómo está nuestra vida en cuanto a eso, cómo reaccionamos, ¿no? ¿Cómo reaccionas cuando discutes con tu esposo, con tu esposa, cuando estás en la intimidad que sabes que nadie te ve? ¿O con alguien de la iglesia? ¿Cómo tratas las faltas y los pecados de otros hermanos? ¿Cómo reaccionas cuando alguien te lleva a la contraria siempre? Cuando alguien te hace daño a ti o a quien amas, como decía antes, ¿aplicamos solo justicia? ¿Le das vueltas al daño que te han hecho una y otra vez? ¿Lo tienes ahí en mente sin quitártelo de encima? ¿O aplicamos gracia? Me gustaría que me acompañaras a un texto que está en Mateo 5,
versículo 43 en adelante, 43 a 48, y es Jesús hablando a sus discípulos y a las multitudes que tiene enfrente también. Y Jesús dice lo siguiente, Mateo 5, 43 en adelante. Dice, habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Hasta aquí la palabra del Señor. Llegamos a un momento, es una enseñanza que está dentro del llamado Sermón del Monte, ¿no? Sermón de la montaña. En esta primera parte lo que está haciendo Jesús es interpretar la ley de Moisés, los mandamientos. Y más que interpretar, uno interpreta, pero también corrige la enseñanza que los maestros de la ley estaban dando, ¿no? Si fijáis, este mandamiento, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, si lo buscas en el Antiguo Testamento no está así. Está la primera parte, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Pero no hay ningún mandamiento expreso en el Antiguo Testamento que diga, odia a tu enemigo. Era una deducción que estaban haciendo los maestros de la ley. ¿Por qué? Porque en el contexto en el que habla, amar a tu prójimo, ¿el prójimo quién era? Pues los mismos judíos, ¿no? Los hermanos. Así que la deducción era, pues, los gentiles, aquellos que no son judíos, que adoran a ídolos falsos, a dioses falsos, que están rechazando a Dios, tenemos que, pues, ¿qué? Odiarles, ¿no? Esa es la reacción que ellos tenían, esa es la interpretación que ellos daban. Y lo que hace Jesús es corregir esto. Y es muy interesante que si habéis leído el Nuevo Testamento, los Evangelios, seguramente recordaréis que la preocupación de los fariseos y de los escribas no era tanto cómo yo puedo amar a mi prójimo como a mí mismo. No estaban preocupados por eso. La pregunta era, ¿quién es mi prójimo? ¿Os acordáis de aquel maestro de la ley que va a Jesús para probarle? Le dice, maestro, ¿cómo puedo heredar la vida eterna? Jesús le dice, bueno, ¿qué hay en la ley? ¿Qué lees? Bueno, pues amar a Dios sobre todas las cosas, a mi prójimo como a mí mismo. Y dice, vale, pues ves tú y haz lo mismo. Y él que pregunta, ¿y quién es mi prójimo? ¿No? Él sabe que no está amando y que no puede amar a todo el mundo como a sí mismo. Es una manera de justificarse, como dice el texto. Para justificarse a sí mismo preguntó, ¿quién es mi prójimo? Él es consciente que no puede amar a todos así. ¿Por qué? Porque desde nuestra perspectiva no todos merecen nuestro amor por completo, especialmente aquellos que nos hacen daño. Así que lo que hace Jesús es corregir esta interpretación. Jesús como el dador de la ley, como Dios que ha venido en carne, es aquel que interpreta la ley de manera perfecta. Y por eso con su autoridad dice, yo os digo, os voy a explicar cómo se interpreta este versículo. Dice, amad a vuestros enemigos. Ya no dice a vuestro prójimo, sino amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Y algo que quiero que entendamos es que Jesús no está diciendo, trata bien a tus enemigos. No está diciendo, sé educado con ellos, por lo menos salúdales, guarda los buenos modales con ellos, no haces tu voz. Dice, ámales. Va al corazón del asunto. Así que Jesús expone nuestro corazón ahí. Y es interesante que lo primero cuando alguien nos hace daño no es tanto el dolor físico, si ha sido físico, o que nos hayan robado, pues lo que hemos perdido, o cualquier otra cosa. Lo que nos duele es que nos han pisoteado a nosotros. Lo que nos duele es el corazón, ¿no? Y es interesante que si vemos los versículos de antes, empezando por el 39, dice Jesús, hablando del ojo por ojo y interpretando cómo se explica ese versículo, dice, a cualquiera que te abofetee la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir una milla, ve con él 2. ¿Sabes? Son 3 ejemplos geniales, porque darle una bofetada a alguien en aquel momento era el insulto más humillante que te podían hacer. O sea, lo que te dolía no era el guantazo, por así decirlo. Era que te habían pisoteado tu dignidad, te habían humillado. Cuando habla del pleito, uno podía ponerle pleito a alguien, se discutía a ver quién tenía razón y como garantía de que le iba a volver esa prenda, pues le podía quitar la camisa, la ropa interior, ¿no? la camiseta interior, por así decirlo. Dice, si alguien te pide eso como prestado y aunque no te devuelva, ¿sabes qué? Dale también la capa, aquello que te cubre del frío. Es interesante que también habla de la milla, ¿no? En aquel tiempo el Imperio Romano
podía obligar a un judío a llevar una carga que él estaba llevando para no llevarla a él, pues le pedía a un judío que le llevara pues 1 milla, ¿no? Tenía el derecho de hacerlo y el judío no podía resistirse. Estaba obligado a llevar esa carga por lo menos 1 milla. Le quitaba su libertad. Era un esclavo en ese momento. Así que fijaos que en los 3 ejemplos lo que duele no es realmente pues la bofetada o el tener que cargar un peso, es que te están humillando. Están pisoteando tu corazón, tu dignidad. Eso es lo que duele realmente. Y en todos estos casos ocurre lo mismo, ¿no? Y lo que está diciendo Jesús es, ámales. No solamente vuelve la mejilla o lleva esa carga, sino lleva esa carga, pero no lleves tu carga dentro de enojo, de ira. Ama a esa persona. Y obviamente amar se muestra también con las obras, ¿no? Por eso dice, pues vuelve la otra mejilla, no te vengues tú, ¿no? Lleva la carga, pues llévala 2 veces, ¿no? Si te pide algo, pues encima cúbrele, protégele, ¿no? Es una manera de amar, ¿no? Pero y algo interesante es que amar a tu enemigo es no solamente hacer buenas acciones, sino precisamente eso, no guardar enojo en tu corazón, rabia. Y si vamos un poco más atrás de este texto, encontramos también la enseñanza de Jesús que dice, pero yo os digo que todo aquel que esté enojado contra su hermano será culpable ante la corte. Y sabes, el enojo se puede esconder. Yo puedo estar enojado con alguno de vosotros y disimularlo. Y saludaros bien y todo. Pero yo sé en mi intimidad lo que puedo sentir. Así que esto es algo muy sutil. Y Jesús está diciendo, cualquiera que esté enojado, ya que no que insultes, ya que no que te vengues, sino guardar ese enojo en tu corazón. Esto hace ser culpable delante de Dios. Es no ver su santidad, su perfecto corazón. Es rebelarte contra Él. Así que a veces cuando pensamos en enemigos, pensamos en alguien, pues, no sé, como la televisión, ¿no? Dos ejércitos luchando. Pero piensa en esa persona con la que no estás a gusto, con la que no podrías tomar un café, que no te sientes cómodo con eso. ¿Qué sientes cuando piensas en esa persona? ¿Deseas en tu corazón que le vaya bien? Si realmente hay pecado en otra persona y te ha hecho daño y es cierto eso, tu deseo más sincero es que Dios restaure su corazón y que restaure tu relación con Él. ¿Eso es lo que hay en tu corazón? ¿O solo estás pensando que se sepa lo que ha hecho o que se haga justicia, ¿no? Jesús dice, todo aquel que esté enojado contra su hermano será culpable ante la corte. Y cuando vemos todos estos ejemplos de que te da la mejilla, vuélvele la otra. El que te pide que llevas 1 milla, pues dale 2. El que te quita la ropa interior, dale también la capa para que se cubra. Cuando tú lees ese texto, lo primero que te sale es decir, sí, hombre. ¿Y qué más? ¿No? Encima que me están haciendo daño, voy a darle yo eso. O sea, es la reacción natural. Y precisamente esa reacción lo que revela es lo que hay en nuestro corazón. Y lo que revela es que nuestro amor es condicional hacia los demás. ¿Cómo me voy a preocupar por ti si tú ni siquiera me has llamado? No te has preocupado por mí. ¿Cómo te voy a amar si tú no me estás amando? Así que lo que hacemos como seres humanos y en medio de la comunidad cristiana también es poner condiciones a nuestro hermano, a nuestra hermana, ponerles requisitos. Si no llegas a esta altura, no eres merecedor de mi amor completo. Y es muy interesante que lo que hace Jesús. Jesús lo que hace no es solamente examinarnos a nosotros o mirar a la otra persona que tienes delante. Lo que va a decir es, mira los cielos, mira a Dios. Dirá, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Lo que está diciendo es, Dios ama a aquellos que precisamente no lo merecen. Aquellos que están rebelados contra Él, abiertamente. Los que le rechazan. Los que no quieren saber nada absolutamente de Él. Dios es bueno con ellos. Hace salir su sol. Les bendice. ¿Por qué? Porque Él es así. Y obviamente Dios va a hacer justicia un día. Cuando acabe los tiempos y condenará el pecado, condenará la maldad porque es bueno y tiene que castigar la maldad. Pero ¿cómo es Él ahora? ¿Cuál es su reacción natural ante el pecado? Dios se describe a sí mismo como lento para la ira y grande en misericordia. O sea, su reacción es lento para la ira. No es que se contenga queriendo satisfacerla, sino que Él es así.
Es lento para la ira y grande en misericordia. Su reacción es así para aquellos precisamente que no lo merecen, para aquellos que son sus enemigos, como encontramos en la Escritura. Es interesante que también Pablo hace referencia a algo muy parecido cuando está en Hechos capítulo 17, hablando de los gentiles, de aquellos que están alejados, apartados de Dios. Lo que dirá es que Dios no dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo que bien y dando lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y alegría. O sea, Dios es el que produce la alegría en los corazones, el que sustenta, el que hace llover, el que envía las estaciones del año para que haya comida, haya alimento. Es Dios quien se ha preocupado por ellos, quien les ha amado, quien les ha hecho bien continuamente. ¿Por qué? Porque su amor no es condicional. Él ama, Él es amor, es así. No depende si le haces bien o le haces mal a Dios. Él es amor, es así. Y Jesús, cuando habla de Dios, es muy interesante, ¿no? Que no dirá simplemente, pues mira a Dios que está en los cielos, sino tampoco dirá, mira a mi Padre cómo actúa, sino mira a tu Padre. Y es que Dios nos ha mostrado no solamente bondad al hacer salir el sol, al permitirnos que trabajemos de lunes al día que sea, ciertas horas, que podamos tener un sueldo. Dios no solamente nos ha bendecido con familia, con momentos de risa con los amigos, obviamente lo ha hecho, pero ha hecho mucho más que eso. Dios ha derramado todo su amor, todo su corazón en nosotros. Dios no solamente nos ha hecho bien con buenas acciones, todos sus afectos realmente estaban puestos en nosotros, por eso ha obrado como ha obrado. Si no sería hipócrita, y Dios es amor, es verdad. Así que lo que vemos en el Evangelio es que Dios ha sido así para con nosotros. Y hay una diferencia grande, ¿no?, entre la misericordia y la gracia, ¿no? La misericordia es, pues yo veo a alguien con necesidad en la calle, pues lo invito a tomar un café, a comerse un bocadillo, o le doy a él para que tenga. ¿Por qué? Porque lo mereces. Está creado a imagen y semejanza, igual que yo, de Dios. Así que merece que cuide de él, ¿no? Eso es tener misericordia, ¿no? Pero Dios no ha tenido solamente misericordia, ha mostrado ¿qué? Gracia. Ha visto a los asesinos de su hijo en la calle, necesitados, y los ha invitado a su casa para siempre. Ha hecho todo lo posible para adoptarlos como sus hijos y cuidarlos y derramar todo ese amor en ellos por la eternidad. Así que cuando Jesús nos ayuda a mirar a los cielos, podemos ver a ese Padre que nos ha adoptado, que hemos pasado de enemigos, no solamente nos ha reconciliado, ahora podemos tener relación con Él cualquiera, sino que ahora somos sus hijos. Es una relación única, extraordinaria. Algo totalmente diferente a lo que jamás nadie podría imaginar. Así que una de las preguntas que podemos hacernos es, ¿está reflejando mi vida esa realidad? Y Jesús habla con palabras muy fuertes, para que seáis hijos. Y obviamente no podemos ganar el ser hijos con nuestras buenas obras, amando a nuestros enemigos, es gracia, ¿no? Pero Jesús está diciendo ¿has experimentado eso? La gracia de Dios, porque si es así vas a mostrarlo. Y obviamente pues todos pecamos, ¿no? Pero en el momento que pecamos y no mostramos gracia, ¿qué hace el Espíritu Santo? ¡Pum! Carga nuestros corazones con conciencia de pecado y nos ayuda a arrepentirnos, ¿no? Así que la gracia no depende de la otra persona, de lo que haga, cómo sea, si te cae bien o no, si te ha hecho daño o no, si depende de tu propio esfuerzo o no. Depende solamente de Dios, de lo que Él ha hecho contigo, personalmente. Cuanto mayor es la experiencia de la gracia de Dios en nuestras vidas, también mayor es nuestra respuesta en gracia hacia los demás. Así que una de las preguntas que podemos hacernos es, ¿muestra nuestra vida el Evangelio de la gracia? Tu manera de vivir inevitablemente va a mostrar qué Salvador tienes. Y el problema es que muchas veces llegamos al cristianismo, quizás especialmente aquellos que hemos podido nacer en familias cristianas, casi como que de alguna manera mereciéramos el perdón de Dios. No la salvación, ¿no? Pero sí que estamos haciendo lo suficiente como por lo menos para que nos diga, vale, te perdono. Y no nos hemos visto nunca como hijos de ira, como enemigos. Como hemos orado, ¿no? Le merecíamos la ira a nosotros, pero Dios la derramó en su Hijo, ¿no? Así que el problema muchas veces es eso, que no hemos logrado ver la gravedad de nuestro pecado.
Nos acercamos a Dios como si mereciéramos su perdón, pero solamente alguien como el apóstol Pablo puede decir, yo soy el mayor de los pecadores, que tiene esa conciencia real de que no merezco, Señor, o me salvas tú, estoy perdido. Aquel como el progreso del peregrino, si habéis leído el libro, ¿no? Esa carga, voy a ser destruido, sálvame, por favor. Solo aquellos que han clamado de esta manera pueden decir con los brazos abiertos, su gracia, no hay nada comparable como su gracia lo es todo para mí. Así que, de nuevo, ¿cómo saber si el Evangelio es lo que está moldeando nuestra vida, nuestra conducta, nuestro corazón? Aplicas gracia en tus relaciones. Cuando hablas de los fallos de los demás, aunque sea a tu esposo o a tu esposa en la intimidad, en tu casa, ¿hablas de sus fallos con gracia? ¿Estás honrando a esa persona mientras hablas de lo que ha pasado? ¿O te desahogas, dejas ir la ira? Cuando alguien te hace daño, ¿cómo respondes? Cuando alguien se equivoca, ¿cómo actúas? ¿Aplicamos justicia solamente o aplicamos gracia? Proverbios 17:9 dice, el que cubre una falta busca afecto, pero el que repite el asunto separa a los mejores amigos, ¿no? Cuando alguien te hace daño, ¿qué haces? ¿Cuál es tu reacción? ¿Cubres la falta? Y esto no quiere decir que no confrontemos el pecado. Lo que quiere decir es que no estemos repitiendo el asunto una y otra vez, que podamos perdonar a esa persona realmente, ¿no? ¿Por qué? Porque el amor no toma en cuenta el mal recibido. No está repitiendo eso una y otra vez en su propio corazón o a alguien, ¿no? Cuando explica las faltas de aquellos que le han hecho daño. Así que lo que hace el amor es cubrir las faltas. Y Jesús nos deja un poco por los suelos cuando sigue hablando en el versículo 46, cuando dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? Lo mismo hacen los recaudadores de impuestos, los que eran considerados unos traidores, unos ladrones. La gente en la cárcel, la mayoría, ama a sus familias. Les aman de verdad, harían lo que fuera por ver a sus hijos, ¿no? Así que no es algo diferente que tú estés dispuesto a sacrificarte por aquellos a quien amas, es lo natural. ¿Qué recompensa tenéis? Por esto está diciendo Jesús, ¿no? O si saludáis a los que os saludan, ¿qué hacéis más que los otros? Si te preocupas por aquellos que te preocupan realmente y no por aquellos que no solamente no conoces, sino que te han hecho daño. Y es que la gracia es eso. Muchas veces podemos pensar en gracia, pues no sé, pues hacer el bien a personas que no conocemos, ¿no? Padres en el colegio, vecinos, en la escalera que no conocemos demasiado, personas que si se cae alguien vamos a ayudarle y mira, no lo conocía, pero le estoy ayudando, nos sentimos bien, ¿no? Pero la gracia no es eso. La gracia es hacer el bien, amar a quien te está haciendo daño, a ti, de manera personal. Eso es la gracia. ¿Qué hacéis más que estos? Así que Jesús lo que va a hacer es poner el listón arriba del todo. Y lo que termina diciendo es, por tanto, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. No podemos bajar el listón. Dios es santo, completamente. Y nuestra meta, nuestro objetivo único es esa perfección, esa santidad. Y obviamente en este mundo no vamos a ser perfectos jamás, pero eso no significa que no sea tu meta aquí y ahora. Es tu meta. Cualquier pensamiento de, que esto es imposible, es decirle a Dios, ¿sabes qué? Yo paso. Es no tener en cuenta la santidad de Dios, su perfección. Así que cuando habla Jesús de perfección aquí, lo que está hablando precisamente es de tener el corazón de Cristo mismo, de su carácter. Cuando Juan describe la gloria de Cristo en Juan capítulo 1, dirá gloria como la del unigénito del Padre. ¿Lleno de qué? De gracia y de verdad. Y cuando sigue hablando Juan acerca de la gloria de Cristo, no solamente dirá que Él está lleno de gracia y de verdad, sino que de su plenitud todos hemos recibido, ¿y qué? Gracia sobre gracia. Juan está hablando de Cristo como el Creador, como aquel que da vida, como aquel que es luz, aquel que da vida eterna. Lo que está diciendo es que de su plenitud, de todo lo que Él es, de toda su misericordia, todo su amor, toda su vida ha sido derramada hacia nosotros como las olas del mar, ¡pum! Una y otra, sin parar. Es gracia sobre gracia, porque así Él es. No de un poco de lo que Él es, sino de su plenitud.
Todos nosotros, aquellos que estamos en Cristo, hemos recibido y gracia sobre gracia sin parar, continuamente, abundantemente. Y por si Juan no tiene suficiente, sigue hablando de la gloria de Cristo. ¿Y qué dirá? Porque la ley fue dada por medio de Moisés, ojo por ojo. Pero que la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. En Cristo podemos saborear lo que es la gracia, experimentarla, tocarla, palparla, ser bañados completamente por su gracia. Cristo la hace real, tangible. Así es Él. Y es lo que hace con nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo no vino a condenar al mundo por la ley. Lo que hizo fue someterse Él a la ley y sufrir el castigo de la ley para mostrar gracia hacia nosotros. En la cruz, Dios aplica su perfecta justicia, ojo por ojo. En este caso, vida por vida. Su justicia satisfecha. Dios hace justicia, pero que muestra a nosotros gracia. Y es muy interesante que todo esto que hemos estado hablando, Cristo lo cumple perfectamente. A Cristo no solamente le abofetearon en la cara, lo torturaron físicamente. No solamente fue torturado por manos de los romanos, sino que pisotearon su dignidad. Dice Mateo 26, 67. Entonces le escupieron en el rostro. Si hablábamos de que la mayor ofensa era una bofetada en la cara, imaginaos. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos y otros le abofeteaban. Estaban pisoteando su dignidad. ¿Quién era él? No solamente le quitaron la túnica, le desnudaron y le vistieron para mofarse y reírse de él. ¿Y cómo reaccionó Jesús? 1 de Pedro 2:23. Dice, y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando. Cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Hablamos de aquel que quiere ponerte pleito. Pues Cristo fue juzgado injustamente. ¿Pero qué hizo? Guardó silencio. Hablamos de llevar una carga una milla. Dice Pedro que Él mismo cargó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Y no llevó nuestros pecados un momento para aliviarnos durante unos años de nuestra vida aquí, pasajera. Él llevó infinitas millas. Descendió desde los cielos, desde la gloria, hasta la cruz de maldición. Así que llevó esa carga, no encima, sino sobre sí mismo, en la cruz. Él es aquel que oró por sus enemigos en la cruz. Está haciendo lo que Cristo ha enseñado. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Está orando por sus enemigos, está bendiciendo, no solamente porque lo tiene que hacer, sino porque ama, porque es su reacción. Él es un Dios de gracia. Y así es su reacción ante sus enemigos. Y es que el Evangelio es eso mismo. El Evangelio es la reconciliación con tu enemigo. Dice Romanos 5:10, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida. El Evangelio es la historia de la reconciliación de Dios con sus enemigos. Por eso el fruto, este fruto especial que hablábamos de gracia, solo se encuentra en el Evangelio. Solo cuando el Evangelio te afecta, solo cuando eres consciente de que, sí, Señor, tu gracia lo es todo para mí, es que puedes mostrar gracia. Cuando no hay ni un ápice de que sabes que te has ganado algo. Cuando todo has sido gracia. Así que es el Evangelio el único que nos puede moldear como comunidad para reaccionar de esa manera también, con gracia, hacia aquellos que nos hacen daño. Ahora, es muy interesante que Jesús cuando habla de vuestro Padre que es perfecto, no dice que fue perfecto con vosotros, sino que es. Y es que su gracia no se mostró solamente en una cruz hace 2000 años y ahora tiene consecuencias por la eternidad, obviamente, y nos gloriamos en eso. Sino que a día de hoy, como hijos de Dios, dependemos absolutamente de la gracia de Dios. Y eso a veces lo perdemos de vista. Su corazón no ha cambiado hacia nosotros, sigue mostrando gracia. Y lo vemos en muchas cosas. Por ejemplo, cuando oramos a Dios. Dice Hebreos que Cristo no entró por medio de sangre de machos cabrillos y de becerros, sino por medio de su propia sangre entró al lugar santísimo, a la diestra de Dios, ¿no? En los cielos, una vez para siempre, habiendo tenido redención eterna.
Cada vez que oramos al Padre, nos presentamos en su presencia, está su sangre ahí. Una vez para siempre. O sea, cada vez que nos acercamos, su gracia está actuando en ese momento. Y dice el mismo autor de la carta a los Hebreos que nos podemos acercar al trono ¿de qué? De la gracia. Cada vez que estás orando es por gracia solamente que puedes estar ahí. Es gracia continuamente. Cuando alabamos a Dios, lo mismo. ¿Cuántas veces no has podido pensar mientras estás cantando al Señor, estoy demasiado distraído, ¿no? Y se te va la cabeza a otro lugar, o sientes que tu corazón está adorando completamente, perfectamente al Señor como a ti te gustaría, en espíritu y en verdad, de manera al 100%. Pero Dios sigue recibiendo nuestra alabanza. ¿Por qué? Por gracia. Dice Pedro, 1 de Pedro 2:5, también vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dios acepta nuestra alabanza no porque estemos haciéndolo súper bien o porque tengamos un espíritu súper recto, sino por medio de Jesucristo. Él está intercediendo continuamente para que nuestra alabanza llegue, y llega, por supuesto, porque Él es nuestro mediador siempre, lo ha sido y lo será. Él está ahí en medio, es la gracia siempre lo que nos hace aceptos a Dios por medio de la obra de Cristo hace 2000 años y hoy y hasta el día que venga Jesús. Así que en nuestra oración, en nuestra alabanza, en nuestro ministerio también. Pablo llega a decir en cierta ocasión, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. En nuestro ministerio es la gracia de Dios lo que puede obrar. Cualquier cosa con la que podamos bendecir a algún hermano es su gracia la que está obrando. Así que esto nos despoja de cualquier orgullo, de cualquier jactancia. En cuanto a nuestros dones, 1 de Pedro 4:10, fíjate lo que dice también. Según cada uno ha recibido un don especial, úselos sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. De nuevo, nuestros dones, todo lo que podemos tener, habilidades, es gracia. Es la manifestación de la gracia en sus múltiples formas y preciosas formas. ¿De qué nos podemos jactar? Es gracia continuamente. Incluso cuando perseveramos para salvación, no solamente Dios nos salva por gracia, sino que por gracia perseveramos hasta el día final. Dice Filipenses 2, del 12 al 13. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino también ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué qué? Porque Dios es quien obra en vosotros el querer como el hacer para su beneplácito, para su buena voluntad. Es Dios quien nos mantiene firmes hasta el día final, poniendo el deseo de nosotros, guardándonos por medio de la fe. Así que fue gracia nuestra salvación, pero es gracia ahora, continuamente, cualquier cosa es a la cual estemos delante de Dios, sirviendo a los hermanos, orando, alabando, cualquier cosa, la gracia de Dios está ahí en medio. Es la que hace posible todo eso. Y necesitamos recuperar eso, hermanos, en el presente. Muchas veces vemos la gracia solamente como nuestra obra de salvación en la cruz, pero es gracia ahora y lo será todos los días de tu vida, hasta que el Señor nos llame o venga. Así que solamente cuando experimentamos la gracia de Dios en nuestras vidas, es que nuestra reacción puede ser gracia también. En lugar de querer aplicar ojo por ojo, diente por diente, aplicar justicia, entonces podemos amar a mi hermano, desear realmente de corazón su bien, orar por los que nos persiguen, poner la otra mejilla, llevar la cara otra milla si hace falta, cubrirle con nuestra capa, cubrir sus faltas, igual que Cristo las cubrió por nosotros en la cruz. Así que necesitamos eso, recuperar una visión grande de la gracia de Dios en nuestras vidas. La gracia es lo que hace la diferencia. Amar a aquellos que amas, no. Es algo natural, lo hacen todos. Pero la gracia es algo diferente y solamente es posible por medio del Evangelio. Así que me gustaría que pudiéramos ponernos en pie y oramos al Señor que nos ayude realmente a experimentar esa gracia en nuestras vidas, también para poder participar de esa gracia en medio de la comunidad cuando salgan y salen los problemas. Padre, somos una comunidad pecadora. Señor, y
¿Cuántas veces ya en el poco tiempo quizás que llevamos juntos, desde hace 4 años más o menos, o 5, hemos tenido que pedir perdón a hermanos, Señor, y hemos visto nuestro pecado, Señor, y hemos pecado contra tus hermanos, o hemos recibido también daño de otros. Señor, así es la comunidad, Señor, de personas imperfectas, pero Señor, juntos queremos mirarte a ti, a nuestro Padre Celestial, y recordar cómo tú nos has tratado y cómo nos tratas cada día de nuestra vida, con gracia, gracia sobre gracia. Tú eres aquel que está lleno de gracia y de verdad, aquel que hace palpable, aquel que hace realidad la gracia en nuestras vidas. Y pedimos por el Espíritu Santo, por favor, que obres en nuestro corazón, en nuestras mentes, Señor, abriéndolas, quebrantándolas, Señor, a fin de ser una comunidad llena de gracia, así como lo es Cristo, Señor. Así que te ruego que de aquí en adelante, Señor, podamos ver gracia y aplicar gracia en nuestras relaciones en medio de nuestra iglesia y nuestras iglesias, Señor. Oh Padre, perdónanos por cuántas veces hemos querido saciar nuestra justicia, Señor, por nosotros mismos. Te rogamos que transformes, Señor, por medio de tu evangelio, por medio de una mirada más grande y más profunda a nuestro Salvador, a Cristo, aquel que nos adoptó y nos hizo tuyos para siempre. Gracias por cada hermano de esta comunidad y hermana. Gracias por cada persona que nos visita. Deseamos, Señor, mostrar esa misma gracia a cada uno de ellos, Señor, y que juntos aprendamos a obrar en gracia, Señor. Te pedimos todo esto sabiendo que es tu voluntad que seamos así, Señor. Y por eso lo pedimos con confianza, Señor. Haz tu obra en medio nuestro. Sana relaciones de enemistad, Señor, y envía reconciliación. En el nombre de Jesús. Amén.